¿Tu aerógrafo no para de burbujear, pulverizar mal o atascarse, entre muchos otros? Entonces quédate en este vídeo porque te doy los errores y soluciones más comunes para principiantes. Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy os traigo este vídeo para todas las personas que utilizáis aerógrafo o para aquellas que habéis intentado usarlo y se os ha obstruido y os habéis frustrado. Que el aerógrafo se tapone, burbujee y ese tipo de cosas es absolutamente normal cuando estás empezando porque no sabes realmente bien cómo utilizarlo y al final por la impotencia de no saber qué hacer para arreglarlo acabas renunciando a esta maravillosa herramienta. En este vídeo te traigo algunos de los errores más habituales que tienen los principiantes utilizando el aerógrafo. Yo mismo los he cometido, así que puedo decirte lo que tienes que hacer ahora para arreglarlo. Así que dicho esto, vamos con el primer error. Habrás notado que a veces la copa del aerógrafo te burbujea de esta forma. Esto puede deberse a lo siguiente. La boquilla está obstruida de pintura, por lo que necesita que la desmontes, limpies y pases una aguja para quitar cualquier resto de pintura seca. Eso podría solucionar el problema, pero si aún persiste, es probable que el cabezal, lo que recubre la punta, no esté lo suficientemente bien sellado, por lo que tiene algunas fugas de aire, así que prueba a apretarlo un poco más y verás cómo deja de burbujear. Si aún así el problema persiste, lo más probable es que la boquilla esté dañada, ensanchada, se haya partido por algún sitio, por lo que tiene fugas de aire. Así que si después de limpiarla con una aguja no se arregla, lo más probable es que tenga alguna fisura y entonces no te quedará otra que cambiarla por una nueva para solucionar el problema. La pintura te sale de forma intermitente, al rociar salen salpicaduras, o el aerógrafo se te obstruye muy rápidamente y deja de expulsar simplemente la pintura. El error aquí es que estás utilizando un aerógrafo de doble acción como es este de la manera incorrecta. Un aerógrafo de acción simple funciona muy parecido a un bote de spray común. Tú presionas el botón y según la presión que tengas puesta en el compresor, así es como va a salir de fuerte. Y va a salir con esa presión de manera continuada todo el rato. Pero el aerógrafo de acción simple tiene un problema y es que al igual que el bote de spray, tú presionas y bueno, tienes aquí la rociada pues todo el rato igual, ¿no? Entonces efectivamente en el aerógrafo de acción simple tú con el gatillo no puedes regular la presión para que sea menor o mayor. Simplemente bajarías el gatillo y soltarías. Pero pasa que el aerógrafo de doble acción tiene un funcionamiento específico. No es tan fácil como presionar hacia abajo, soltar y ya está. Como funciona en realidad te va a resultar un poco extraño al principio, pero tienes que hacerte la idea de que así es como se utiliza. Y es que en mayor parte, la mayoría de las veces, por lo que se atasca, se obstruye, no fluye bien, es porque lo estás utilizando de manera que no es la correcta. La mayoría de la gente compra un aerógrafo de doble acción sin saber exactamente lo que es eso, como fue en mi caso, y este tiene una manera más complicada de usarse que el de simple acción. Si te pasan los fallos anteriormente mencionados es porque estás usando tu aerógrafo de doble acción de la siguiente manera. Pulsas el gatillo y sueltas. 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 Y así un montón de veces. Y bueno, esa manera de usarlo es incorrecta, ya que el aerógrafo de doble acción necesita un flujo constante de aire hasta que acabas la rociada y luego sueltas el gatillo suavemente. Quiero que veas lo que pasa con pintura cuando usas el gatillo mal. Aquí ya tengo el aerógrafo cargado de pintura y si haces lo que te he comentado de apretar el gatillo y soltarlo bruscamente, de esta manera, efectivamente esto estaría mal. No es para nada la manera correcta de utilizarlo. Fíjate, aquí ya ha empezado a salpicar. Me está empezando a salpicar por varias zonas, y eso que apenas llevo unas pocas rociadas. Puedes comprobar que apenas llevo un minuto utilizándolo y ya hay salpicaduras. Si sigo haciendo esto, no hacer más que obstruirse cada vez más. Quiero que te fijes en la punta de la aguja. Cada vez que haces estos disparos,
Cuando accionas el gatillo y además encima lo sueltas como si nada, se va quedando acumulada ahí la pintura y se va secando. Entonces al final esa pintura se acaba secando y es lo que acaba obstruyendo y haciendo que la pintura salpique, etc. Fíjate muy bien ahora cómo lo hago, esta es la manera correcta. Voy a apretar el gatillo solo hacia abajo, aquí no va a pasar nada porque es un gatillo de doble acción, mira. Solo sale aire, pero no sale nada de pintura. Esto es una característica normal del aerógrafo de doble acción. Entonces durante todo el proceso de pintado mantendrás el gatillo hacia abajo sacando aire, así, sin sacar pintura, y cuando quieras sacar la pintura sí que vas a ir hacia atrás con el gatillo un poquito y luego lo vas a devolver suavemente, pero el flujo de aire sigue constante en todo momento. Otra demostración, queremos activar la pintura, ok, tiramos hacia atrás, más fuerte o más flojo y luego cortamos, pero el flujo de aire sigue constante y luego ya pues cuando queramos soltar totalmente, soltamos. Y ya está. Demostración de cómo lo haríamos de forma correcta. Aprieto gatillo, no sale pintura, como ves. Presiono hacia atrás un poquito el gatillo. Eso es. Pero el flujo de aire no lo corto nunca. Esto lo que nos permite es que en la punta no se acumule esa pintura. Y tenemos unas pulverizaciones pues mucho más suaves. Es un poquito difícil acostumbrarse, pero al final va a ser muchísimo mejor. Bueno, pues utilizarlo de esta manera correcta te va a disminuir muchísimo todos esos problemas, pero sin embargo va a acabar pasando de todas maneras, ya que bueno, aunque lo uses de manera correcta, en la punta se va a ir acumulando pintura con el tiempo de igual manera. Y entonces, como te he comentado, se nos irá secando ahí en la punta y acabará obstruyéndose nuevamente. Y entonces, Artemaster, ¿qué puedo hacer? Porque si no se me acabará obstruyendo otra vez. Pues bueno, vas a hacer lo siguiente. Cada vez que acumule un poquito de pintura, puedes simplemente retirarlo con la uña, ¿vale? Si tienes largas las uñas, lo retiras así, y ese trocito de pintura seco que estaba aquí pegado en la punta, pues lo liberas y ya vuelve a fluir bien otra vez. Esto de retirar un poquito de la pintura con la uña va bien si lo estás haciendo de seguido con el aerógrafo, ¿vale? O sea, cada vez que acabas de hacer unas rociaditas, quitas con el dedo. Haces otras rociaditas, quitas con el dedo. Pero tienes más opciones para ir limpiando la punta de la aguja si esa no te ha gustado y es la siguiente, con un pincelito y un poco de limpiacristales, por ejemplo. O si puedes, mejor aún, yo utilizo el Airbrush Cleaner, le pongo un poquito aquí en el pincel, unas pinceladitas suaves por encima de la aguja, así quitamos el exceso de la pintura, la diluimos, y con un trocito de papel, de cocina, una servilleta o lo que sea, acabamos de secar un poquito y listo, está como nuevo. También directamente podrías utilizar un papel de cocina, un trocito de papel o lo que sea, con el cleaner o el limpiacristales, le damos un poquito, ¿vale? Y así con cuidadito le damos en la aguja, eso es, lo vamos así dando golpecitos, no va a pasar nada porque el papel es muy suave, ¿vale? No se va a romper la aguja, y con eso vamos a conseguir quitarle pues la pinturita seca. Con todo eso y cuanto más vayas haciendo la limpieza de la punta, mejor va a funcionar el aerógrafo y por más tiempo seguido. Pero si aún así después de todo esto sigue funcionando mal, puedes probar a hacer la técnica shotgun o escopeta, ya que puede que se haya quedado algo de pintura en alguna de las partes interiores y con esto la puedas sacar fácilmente. Quitamos esta partecita de aquí atrás, presionamos solo el aire hacia abajo y desde aquí apretaremos hacia atrás varias veces seguidas. Y con eso, si el aerógrafo tenía alguna obstrucción, debería liberarse también. Si aprendes y aplicas todo esto que te acabo de explicar en este punto, tus problemas con el aerógrafo se van a reducir muchísimo. Te dispones a pintar algo y tomas tu bote de pintura para aerógrafo, la depositas en la copa, cierras la tapa y empiezas a pintar, pero te das cuenta pues que sale un poco mal pulverizado, bastante granulado, se acumula también la pintura en la punta y tienes salpicaduras con bastante facilidad, aparte de que se obstruye y bueno, en general pues tiene un mal funcionamiento, obstrucción intermitente, etcétera, etcétera. El aerógrafo funciona literalmente a trompicones. El error que estás cometiendo aquí es que estás echando la pintura tal y como sale del bote. Y es que, aunque a ti no te lo parezca, hasta estas pinturas de la marca Vallejo tienen una viscosidad demasiado espesa como para salir bien fluida por el agujerito tan pequeño que tiene el aerógrafo. Entonces sí, echar la pintura tal y como sale del bote y empezar a pintar es un error. La pintura siempre se debe
mezclar con un diluyente como es este, por ejemplo, un thinner. Es bastante importante que lo tengas, lo dejaré el link en la descripción, y juntar a estos dos nos va a dar una mayor fluidez en la pintura y también un mayor tiempo sin que el aerógrafo se obstruya. Entonces echarías la pintura y ahora aproximadamente vas a echar entre un 40 a un 50% del thinner. También, si lo deseas, mejor que mejor, le puedes echar un par o tres de gotitas de Airbrush Flow Improver, que esto lo que hace es mejorar el flujo, aunque este es opcional. Y si no tuvieras thinner, le puedes echar agua destilada, aunque la verdad es mejor el thinner. Entonces nada, luego ya lo removerías con un pincelito, que quede todo bien mezclado, y tu pintura estará entonces muchísimo más diluida y más preparada para que no se obstruya. Ahora tu aerógrafo debería funcionar muchísimo mejor. La pintura sale del aerógrafo aparentemente bien, pero te das cuenta que no sale realmente bien pulverizada, sino que se notan algunos puntitos gruesos. Si la pintura no sale con una pulverización bien suave, aquí pueden estar pasando tres cosas. La primera es que la presión o el PSI de nuestro compresor esté configurado un poquito bajo y no consigamos esa pulverización tan suave. Así que una solución bien sencilla sería subir el PSI un poquito a 30 aproximadamente y ver si el problema sigue persistiendo. La segunda cosa que puede estar pasando es que la pintura no esté bien diluida, y entonces, juntando que quizás la pintura no está lo suficientemente bien diluida y que aparte el PSI lo tenemos un poquito bajo, puede provocar que también haya ciertas obstrucciones y cree esos puntitos que no pulveriza bien del todo. Así que prueba entonces a diluir un poco la pintura a ver si se arregla. Y número 3, y como siempre muy común, es posible que algo esté obstruyendo la boquilla nuevamente. Así que trata de desenroscar toda la parte de la punta y busca qué es lo que puede estar obstruyendo y hacer una limpieza superficial. A esto hay que añadir que si quieres hacer pulverizaciones suavecitas, ¿vale? Para detalles finos, puedes bajar el PSI a 20 o 15, pero ten en cuenta que la pintura entonces tendrá que estar más diluida. Cuanta menos presión hay en el compresor, más diluida tiene que estar la pintura. La pintura para aerógrafo es muy cara, por lo que tú muy inteligentemente has tratado de utilizar pinturas acrílicas convencionales, que son un poquito más baratas, lo has mezclado con agua, has tratado de disolverlo todo y meterlo en la copa del aerógrafo, pero te das cuenta que utilizando esa pintura diluida con agua, que es la pintura acrílica que se utiliza para pintar los cuadros y todo eso, pues no sale tan bien diluida y el aerógrafo se atasca bastante. Utilizar pintura acrílica normal y corriente para el aerógrafo es algo que definitivamente no te recomendaría tanto, pero si vas un poquito apretado de la cartera y no te queda ninguna otra más solución, te voy a dar este truquito. Utiliza cualquier pintura acrílica que tengas por casa y la viertes en un recipiente, y ahora vas a utilizar agua destilada, de la que se usa para planchar, aunque bueno, si no tienes puedes utilizar agua normal también. No hay unas cantidades exactas, yo voy echando a ojo, y lo ideal aparte del agua sería que aplicaras un thinner y si puedes también un poco de Flow Improver. Ahora que tenemos la mezcla con el agua destilada, el thinner y el improver, removemos todo bien. La mezcla de pintura aún está un poco espesa como para pasar por el aerógrafo, así que añadiré más producto. La viscosidad del líquido tiene que ser algo parecido a la leche entera. Cuando veas que ya tiene la viscosidad que quieres, vamos a añadir un par de objetos metálicos, una canica o lo que sea, para acabar de remover todo perfectamente, ya que es muy probable que todavía existan algunos grumos por abajo. Cuando veas que la pintura cae por las paredes del recipiente de manera así de fluida, será que ya está preparada. Así que ahora solo nos queda verter un poco de cantidad y ver qué tal funciona. Como esta mezcla en concreto ya la he diluido bastante, no hace falta que apliquemos un thinner ni nada parecido, porque ya en la propia mezcla lo lleva. Y bueno, la verdad es que para ser casera funciona muy bien, eso sí hay que tenerlo en cuenta que seca bastante más lento. Vas a notar como que está bastante aguada, no es como utilizar una pintura Vallejo, pero la verdad es que para rellenar zonas grandes y cosas de ese estilo irá muy bien. Ya puedes apreciar que la pulverización es bastante suave y nos deja incluso un degradado muy bonito. Si la pintura no sale o sale de forma intermitente haciendo borbotones, es decir, imagina que tú la rociada que quieres hacer es esta, pero el aerógrafo empieza a hacer esto.
Esta intermitencia se puede deber a dos cosas. La primera es que la tuerca que agarra la aguja no esté atornillado, por lo que no empuja la aguja y no deja salir el aire, así que trata de atornillarlo y entonces funcionará nuevamente. Lo segundo es que nuevamente la boquilla o el cabezal están sucios, tienen residuos de pintura seca y eso está obstruyendo los agujeritos del aerógrafo, así que trata de limpiarlo todo muy bien nuevamente y con eso debería funcionar correctamente. La pintura no sale de forma recta cuando está rociando, sino que la pulverización sale torcida. Esto también es posible que te pase en algún momento y aquí el problema estará principalmente en la aguja. Si sacas la aguja y la compruebas, verás que en algún momento le habrás dado un golpe o la habrás doblado sin querer y esta aguja es bien delicada. Así que siempre hay que tratarla con muchísimo cuidado. Y en este punto voy a ser claro, si la punta de la aguja se ha torcido, la verdad, lo mejor es que la cambies por una nueva aunque sea un poco cara. Pues bueno, esos son los errores más comunes que yo cometía cuando empecé a pintar con aerógrafo. La verdad es que cuando empecé me habría encantado ver un vídeo como este que me solucionara pues todas esas dudas. Así que espero que te sirva de muchísima ayuda. Todo lo que has ido viendo, mi aerógrafo, los cleaner, thinner, todo eso lo vas a tener debajo en la descripción. Así que nada más, gracias por ver, comparte este vídeo con alguien que tenga problemas con su aerógrafo. También te dejo aquí en las pantallas finales un vídeo de montaje y desmontaje del aerógrafo que te va a ser súper útil. Y ahora sí, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.